Prepararemos a los hijos para que sean conductores en la hora de los pueblos, cuya aurora comienza anunciando el mediodía brillante en que los pueblos tomarán las riendas de su propio destino. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Muchas páginas se escribieron durante los últimos 60 años. Desde aquel septiembre de 1951, en que se reconoció legalmente al Sindicato del Magisterio, comenzamos a transitar un camino de lucha y aprendizaje. Ya desde 1919, cuando se realizó la primera huelga docente en Mendoza, aceptamos el desafío de asumirnos como trabajadores comprometidos a aportar día a día desde la escuela para forjar la nación que queríamos y merecíamos. Lo hacíamos buscando formas organizativas en camino a construir un sindicato. Protagonistas de los procesos de construcción de nuestros pueblos, de la construcción de la identidad nacional, de la defensa de la escuela pública, crecimos desde el Sindicato del Magisterio hasta convertirnos en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Al calor de las primeras luchas por el Estatuto del Docente en 1951, conseguimos la personería gremial. La jornada histórica del 4 de abril de 1972, el Mendozazo, nos encontró en la calle, desafiando la brutal represión de la dictadura, sin más armas que nuestros guardapolvos blancos, pero impulsados por la decisión y el coraje de defender el derecho de enseñar y aprender en libertad. En tanto, el SUTE aportaba a la conformación de CETERA, que se concretó en Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, el 11 de septiembre de 1973. Fruto de la lucha de ese año, surgieron los seminarios de educación en Mendoza, en el marco de la pedagogía de la liberación en América Latina. Este movimiento de renovación pedagógica generó una profunda movilización en el campo docente y de las organizaciones sociales con la idea de elaborar una ley de educación. Lamentablemente, el fruto de ese proceso de debate y construcción no logró plasmarse en el sistema educativo, abortado por la acción de los sectores conservadores y retrógrados que sostenidamente venían alimentando el aparato represivo que ya acechaba y se fortalecía, preparándose para el brutal golpe de 1976. Muchos de aquellos compañeros fueron víctimas de la dictadura militar, cesanteados, perseguidos, torturados, desaparecidos. En este escenario faltan 30.000 militantes que tuvimos los argentinos, faltan los 30.000 mejores de nosotros, los que pelearon por la dignidad de nuestro pueblo, los que asumieron la historia argentina como un desafío y que hoy no están precisamente por eso.
Pero más allá del sufrimiento padecido, sus ideales, su ejemplo y su espíritu de lucha vivirán siempre en nosotros. La vuelta a la democracia que forzamos aquel 30 de marzo de 1982 y conseguimos en 1983, nos permitió salir de la larga y oscura noche que significó la dictadura más sangrienta de la historia. Sin embargo, otras batallas comenzarían para los trabajadores. Se iniciaba un extenso periodo de resistencia a la aplicación de las políticas neoliberales que por más de 20 años impusieron los gobiernos de turno. Políticas que propiciaron la desigualdad, la entrega del patrimonio nacional, la pérdida de los derechos sociales, la corrupción, la marginalidad y el empobrecimiento de nuestro pueblo. La Marcha Blanca en 1988 y la Carpa Blanca, que se sostuvo entre 1997 y el año 2000 y que implicó 1003 días de lucha por ley de financiamiento educativo, encontraron al SUTE dispuesto a ser protagonista del gran movimiento nacional que reunía a los trabajadores de la educación de todo el país en el marco de la CETERA. Frente a la complicidad de la CGT con el neoliberalismo menemista, forjamos la Central de Trabajadores Argentinos. El SUTE en Mendoza enfrentaba la reforma educativa, exigía paritarias y frenaba el ajuste, encolumnando a distintas organizaciones sociales y sindicales. Tras la crisis y el estallido popular de 2001, se abrió una nueva etapa histórica que requiere de las organizaciones la madurez, la claridad de los ideales y la fuerza en la lucha necesarias para ser parte en el proceso de cambio, sosteniendo en alto nuestras banderas. A través de la CETERA sostuvimos, sin claudicar, ejes históricos de lucha de los trabajadores de la educación. Logramos Ley Nacional de Financiamiento Educativo, recuperamos la Ley Nacional de Jubilación Docente, fin a la trampa de las AFJP y retorno al sistema jubilatorio de reparto para todos los trabajadores del país, derogación de la Ley Federal de Educación, promulgación de una nueva Ley Nacional de Educación. El SUTE generó 3 congresos educativos provinciales con la participación de más de 6.000 compañeros y forzó la constitución del Consejo Provincial de Educación. A fuerza de lucha, conseguimos la paritaria. Tras el paro de 2004, quebramos el congelamiento salarial. Así logramos reestructurar el salario y hacer cumplir la ley de financiamiento educativo en la provincia. Compañeros, hemos conseguido parar el ajuste y el recorte salarial. Ahora vamos por paritarias y aumento de nuestro salario. Bajo la consigna de lucha por una jubilación digna, desterramos la vieja práctica de los aumentos en negro e instalamos en la sociedad la conciencia del derecho al 82% móvil de nuestros jubilados provinciales, que son ejemplo y bandera para las nuevas generaciones. Ni el neoliberalismo en su máxima expresión, ni una de las mayores crisis de la historia argentina pudieron con los trabajadores de la educación de Mendoza. Fruto de la lucha y de la paritaria, se siguieron consiguiendo numerosos logros para mejorar condiciones salariales, laborales y de vida. Más logros. Extensión de licencias y cobertura de salario y obra social en enfermedades de largo tratamiento. Régimen de protección a la maternidad para docentes suplentes, personal temporario y celadoras refuerzo. Extensión de la licencia por maternidad de 90 a 120 días y de 180 días corridos para madres de recién nacidos con capacidades diferentes. Extensión de licencia por enfermedades inculpables. 2 años de licencia con goce íntegro de haberes, tengan o no cargas de familia, sin distinción de antigüedad. Se acuerda capacitación y concurso de trabajadores en cambio de funciones para acceder al cargo de maestro secretario. A nivel nacional, desde la Marcha Blanca del 88, se venía peleando por paritaria nacional. 20 años más tarde, se conseguiría la apertura de la mesa de discusión. En Mendoza, producto de la paritaria nacional del 2 de julio de 2008, que dio origen a la ley 26.206 de Educación Nacional, se logra la titularización de 6.429 trabajadores de la educación. Se titularizan
4.403 docentes y 2.026 celadores entre 2008 y 2010. En tanto, el SUTE organizaba el primer Congreso Latinoamericano de Educación con la presencia de notables pensadores de América Latina. Más logros. Se elabora y redacta el Estatuto del Celador. Se logra el pago de la zona a celadores. Los trabajadores de la educación no docentes comenzaron a cobrar la zona correspondiente a la escuela en donde desarrollan sus funciones. Abono para celadores. 50% de descuento en el valor del boleto de transporte público. Pago en el bono del ítem ropa celadores. Movilidad en el adicional por jerarquía. Recomposición de puntos en el escalafón de los trabajadores de la educación de escuelas penitenciarias, hospitalarias y domiciliarias. Concurso de antecedentes, méritos y oposición. Ingreso a la jerarquía. SUTE participó activamente en el proceso, elaboración del programa, capacitación de los aspirantes y cronograma de evaluación. Miles de docentes lo han aprobado. Remodelación y mantenimiento de los campings de Bermejo y San Rafael. Construcción de los campings de San Martín y La Paz. El sueño de la casa propia que desvela a cada trabajador en la Argentina, desde 2009 comenzó a tener respuesta para los trabajadores de la educación de la provincia de Mendoza. Se consiguió cupo de viviendas para afiliados al SUTE. Para ello, se creó un fideicomiso, es decir, un fondo común que permitirá la construcción de más viviendas. Se consiguió la donación de terrenos en varios departamentos. En la actualidad, ya se construye la primera etapa de viviendas. Después de una larga batalla que tuvo a docentes jubilados mendocinos como verdaderos puntales, los trabajadores de la educación de la Argentina recuperaron el 82% móvil. Tras una dura lucha que comenzó en 2001 y se acentuó en 2005, en 2009 se logró la plena vigencia de la Ley 24016, que otorga el 82% móvil a todos los docentes del país. La última franja de jubilados está percibiendo por estos días la correspondiente actualización. En 2009, aprobación de plenario mediante, se decidió la construcción del hogar de día de los trabajadores de la educación jubilados, un desafío tan grande como importante y único en todo el país. Entre los objetivos principales, el lugar será un punto de encuentro, reunión, esparcimiento, de realización de actividades culturales, recreativas y físicas a través de talleres, gimnasio, salón de té y piscina. Ya se colocó la piedra fundamental en el terreno donde se construirá, a tan solo 100 metros de la sede central de SUTE, en plena capital de Mendoza. Con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios a los afiliados, el SUTE ha adquirido y construido en los últimos años nuevas sedes. Así, se terminó de construir en General Alvear y se compraron inmuebles en San Rafael y Tunuyán. Además, se edificaron modernos edificios para las sedes de Junín, San Martín y San Carlos. Se realizó la apertura de nueva sede en Godoy Cruz. También se adquirieron 2 propiedades lindantes con la sede central, lo que permitirá brindar mayor espacio y comodidad a los afiliados. Más logros. Conformación de juntas calificadoras y de disciplina en los distintos niveles y modalidades. Tras 10 años, volvieron a elegirse los cuerpos colegiados. Se realiza en todas las escuelas de Mendoza la primera jornada por ley provincial de educación. Desde el SUTE se trabaja por una segunda jornada de cara a conseguir en breve una nueva ley de educación para toda la provincia. Segundo convenio por juicio de antigüedad. Tras 2 fallos negativos de la Suprema Corte de Mendoza y uno de la Corte Suprema Nacional, se logró formalizar un convenio de pago de la antigüedad en 18 cuotas y con un 52% de interés. Extensión del régimen de licencias por cuidado de familiar enfermo. Se consigue también la licencia por razones humanitarias. Respecto al subsidio por enfermedades inculpables, se logró que el trabajador de la educación perciba el monto equivalente al último salario bruto, actualizándose según los incrementos que se produzcan. Modificación de los puntos de clase de los jefes de secciones de escuelas técnicas. SUTE coordina y dicta la capacitación para trabajadores en cambio de funciones. Derogación de la resolución número 2649 de educación especial, que fragmentaba la educación especial y no daba garantías, modificaba arbitrariamente las condiciones laborales de los trabajadores sin su consentimiento y nombraba directores sin concurso. Derogación de la resolución número 229 de preceptores y acuerdo paritario mediante promulgación de la resolución número 1092, que consiste en una jornada laboral de 4 horas 30 minutos diarios para los preceptores. En tanto, llegaba el tan esperado juicio y castigo a los culpables.
35 años debieron pasar para que la justicia argentina sentara en el banquillo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, a los responsables de los 30.000 desaparecidos. El SUTE, desde el primer día, acompañó en el dolor, el sufrimiento y la lucha a las madres de Plaza de Mayo, a abuelas, hijos y al resto de los movimientos en defensa de los derechos humanos. Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza, se celebra que por estos días varios asesinos hayan sido condenados y que pronto otros tantos engrosarán la lista. En el marco de una clara política comunicacional, el SUTE ha creado una página web de avanzada con toda la información y contenidos necesarios para los trabajadores de la educación. Todos los años edita un calendario con obras de pintores y poetas mendocinos que se distribuye gratuitamente en todas las escuelas de Mendoza y edita el suplemento SUTE que se distribuye con Diario 1 todos los domingos y gratuitamente llega a las escuelas a través de los delegados. Además, se emiten semanalmente micros radiales y televisivos en toda la provincia. Equidad y justicia social han sido por siempre banderas que el SUTE supo portar en su historia. 2 décadas atrás, con el surgimiento de la CTA, el Sindicato de los Trabajadores de las Escuelas de Mendoza comenzó su lucha por asignación universal por hijo, lucha que se acentuó en 2009, cuando tras el incremento de las asignaciones nacionales, se comenzó a reclamar por una ley de equiparación de asignaciones familiares para la provincia de Mendoza. En la última paritaria de marzo de 2011 se logró el acuerdo para la equiparación de las asignaciones familiares provinciales con las nacionales, que incluyen no solo a docentes y no docentes, sino a todos los trabajadores estatales de la provincia. Consiguió que en abril se pagara la primera cuota, en julio la segunda y antes de fin de año se percibirá la tercera, que provocará la equiparación de las asignaciones provinciales con las nacionales. La ingeniería salarial diseñada por el SUTE en los últimos 13 años generó que en este 2011 los trabajadores de la educación de Mendoza alcanzaran un aumento salarial histórico. Cada etapa institucional del SUTE tiene frases que marcaron y acompañaron a los trabajadores de la educación de Mendoza y del país. La historia nos enseña que sea cual sea el escenario, lo único que garantiza la concreción de nuestros sueños es nuestra determinación para luchar por ellos. 60 años de historia, 60 años de lucha, 60 años de logros. SUTE, 60 años. Vamos por más.